Hola, hola a todos. Muy buenos días, hermosos, preciosas, divinas. Este, que hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia, un poco de lo que pues yo he vivido, de lo que me ha pasado y espero que al que lo esté escuchando le sirva y le sirva un buen, porque no es fácil. Anteriormente he hablado un poco sobre el tema de la adicción de mi hijo, qué es lo que ha pasado o cómo empezó la situación. Y hablar de este tema diferente que es algo que a mí me ha pasado, vivir desde mi experiencia, no hablar ya de él, más bien dicho, hablar sobre mí, hablar sobre mi proceso, porque se ha hablado de él o de otras personas y es bien fácil hablar desde mi punto de vista para otras personas, pero es más difícil hablar de uno mismo, hablar de lo que uh, personalmente te ha pasado. Eh, yo llegué a un grupo, voy a romper mi anonimato. Yo llegué a un grupo de Al-Anon, a un grupo que es para familiares de los alcohólicos. Cuando yo llegué ahí, yo creí que yo había llegado por la adicción de mi hijo, que porque a mí me dijeron que ahí podía ir, que me podía servir. Entonces yo llegué y pues me quedé. Ya con el proceso que he vivido ahí, la literatura, las juntas, el servicio, me di cuenta que yo no estoy ahí por la adicción de mi hijo. Yo estoy ahí porque yo fui afectada directamente por un padre alcohólico, por todas las actitudes de él, por todas las carencias que tuve de niña. Hay cosas, secretos que uno no habla, que uno no dice, o bueno, yo no decía, no era capaz de ni siquiera de sentirlo, de capaz de decir lo que en realidad sentía, la ira que yo tenía. Hubo muchos episodios de mi vida que yo eliminé, como los de mi niñez. Eh, Se me olvidó, o sea, no recordaba qué era lo que había vivido. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta, llego al programa, me quedo, empiezo a leer, empiezo la literatura, empiezo el amadrinamiento. Eh, yo no estaba impuesta a hablar, y hablar de los secretos menos. Ahí me di cuenta que yo tenía un papá alcohólico. Yo no sabía que mi papá era alcohólico. Yo no sabía que teníamos tantos problemas por el alcoholismo de mi papá. De ahí llegué yo a darme cuenta de que en mi niñez yo crecí con un sentimiento de abuso. O sea, simplemente por el alcoholismo, el miedo que me daba, las borracheras de mi papá, porque si no se peleaban, hacían pleito, peleaba con mi mamá, nos quedábamos sin dinero, no trabajaba, eh, no, toda una joyita. Eh, la neurosis de mi mamá por la escasez del dinero, porque se gastan el dinero, la neurosis por desquitarse con nosotros, el, cómo la inconsciencia, no nada más del alcohólico, sino también de la persona que vive con él. ¿Por qué? Porque pues ya cuando yo entendí, se me hacía una incoherencia que si se iba a emborrachar, decía, llévatelas, que se vayan contigo como si él nos fuera a cuidar, arriesgándonos a regresar con él de madrugada.
porque regresábamos de madrugada. Entonces, era un círculo vicioso, algo del que no se podía salir y yo no podía elegir. Eh, ese abuso, yo me llegué a dar cuenta de que me preguntaron, ¿fuiste abusada? Yo dije, no. Y después digo, no, sí, sí fueron abusados tus sentimientos, sí fuiste abusada, fuiste llena de carencias, fuiste llena de temor, porque no se te dio esa parte que una niña o que una mujercita necesitaba por parte de su papá, esa afirmación, ese amor, esa seguridad que deberías de haber tenido y no tuviste. Eh, Me llevó tal vez a cometer muchísimos errores antes de la adicción de mi hijo. O sea, mi hijo solamente fue la consecuencia de una tercera generación de afectados por el alcoholismo, porque lo que yo traía ya cargadito en mi morral venía de mucho tiempo atrás. O sea, no venía a partir de que mi hijo tiene la adicción, vino mucho antes. Y yo hablo por mí, hablo de mi experiencia, porque sin duda yo estoy casada y no nada más fueron mis errores, ahí ya se convirtieron los errores míos y los errores de otra persona. Pero yo a mí me toca hablar de los míos, de todas esas carencias que poco a poco en Al-Anon fui llevando, me llevaba de una crisis a otra crisis, a otra crisis, a otra crisis, porque empecé a descubrir todo mi dolor, empecé a ver que yo estaba llena de ira y de enojo por algo que yo no podía remediar, por algo que no fue mi culpa, por algo que me dañó, sin duda, pero que yo no era responsable y yo no podía cambiarlo. Entonces, ¿qué me tocaba hacer a mí? Romper con paradigmas, romper con creencias, romper con cosas que yo las seguía repitiendo y que me llevaban exactamente a lo mismo. Dicen que locura es hacer exactamente las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces, yo siempre hacía lo mismo. Hay momentos en que yo me quería morir. Yo no sabía que yo me quería morir. También lo descubrí que Perla estaba en una depresión inmensa que cuando llegué al grupo, pues yo me quería morir. No me quería matar porque hasta eso soy cobarde, pero sí quería dormirme y ya no despertar. Yo quería dormirme y ya no saber nada de nadie. A veces quería huir, irme. Entonces, eso es lo que yo les enseñé, tal vez a mis hijos, a que siempre buscar una salida, una escapatoria, algo en que refugiarse, ¿sí? Yo digo, no fui la mejor persona, no fui la mejor esposa, no fui la mejor hija, o no he sido la mejor mamá, pero no por eso me voy a quedar así toda la vida, no por eso voy a estar siempre en el mismo lugar, en la misma posición, que, que ya no deseo. Me ha costado muchísimo trabajo entender que todos esos secretos que se guardan en familia, todos esos secretos de los cuales hay que hablar, de ese sistema de vida, en Al-Anon le llamamos carrusel llamado negación. Niegas que existe el problema, niegas que tienes un problema, niegas que ya no puedes más. Cuando empiezas a querer salir de ese círculo vicioso, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, es como un torbellino donde yo sentía que yo quería salir y algo me jalaba otra vez a donde mismo.
Eh, yo pensé que no tenía ninguna virtud, pero ahí en Al-Anon aprendí a tener constancia, aprendí a ser puntual, aprendí a servir, aprendí a no meterme en la vida de los demás, déjalos que vivan. Y si no lo he hecho al 100%, créanme que lo sigo intentando. A cambio, he salido de mi zona de comodidad, de no hacer nada. Ahorita las cosas, yo pienso que las haces porque las tienes que hacer, porque tienes tiempo, porque tienes la voluntad, porque tienes la dedicación, porque es un compromiso. O sea, yo estoy comprometida no con Al-Anon, no con las personas, más bien dicho, es un compromiso con Dios. Yo estoy comprometida a servirle, a hacer las cosas, a dejarme guiar. Claro, a veces yo todavía quiero seguir haciendo mi voluntad, seguir haciendo lo que yo quiero, lo que se me da mi pinche gana. Y la verdad es que nunca me ha funcionado hacer las cosas como yo las he querido hacer o como yo las he hecho. Eh, esa perla que llegó a Al-Anon toda destrozada, llorando, triste, con ganas de morirse. Yo me di cuenta que estando ahí, la verdad es que no estaba bien, nunca estaba bien. Yo siempre estaba en crisis, pero estaba en crisis porque estaba despertando a mi realidad, a mis sentidos, a todo lo que yo sufrí de niña. Digo, hubo momentos felices porque también los hubo dentro de la enfermedad. Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a las albercas. De hecho, a mí me gusta mucho llevar a mis hijos a las albercas. Y me tomo ese tiempo para llevarlos. Bueno, ya no tengo niños chiquitos, pero sí tengo una niña que es a la que, vente, mija, vámonos. O sea, ahorita ya aprendí a hacer muchas cosas que antes no hacía y que me han servido muchísimo. Yo no puedo decir ni me puedo engañar que eh, Al-Anon no me ha servido. Al-Anon me ha servido y me sigue sirviendo aún con las personas que llegan nuevas, porque a mí a veces me gana la soberbia y empiezo a creer que yo ya estoy bien cuando llegan las personas nuevas y escucho su experiencia, de lo que ellas hablan. Recuerdo cómo llegué yo a Al-Anon, cómo llegué siempre llorando, siempre, siempre, siempre llorando. Esa persona que tan débil o tan, no débil, tan manipuladora, esa persona tan haciéndose la víctima, y para nada era una víctima. Después ya no me salían esas manipulaciones, ya no me salían pues lo que sea antes, esa locura en la que yo vivía, nunca me sirvió de nada. Y ahorita ya no me puedo detener, ahorita ya no quiero quedarme atrás. Es muy difícil hablar de lo que en realidad uno siente. Es muy difícil hablar de lo que en realidad, eh, si fuiste abusada, no nada más por tu sentir de abuso, sino que de niña sufrí tocamientos, sufrí el no entender por qué me había pasado, sentirme culpable porque yo pensé que era culpable, yo pensé que en realidad tenía la culpa de que me pasara eso, de sufrir la falta de valentía de una mamá que era cobarde, muy cobarde, incapaz de defender a sus hijos, incapaz de defender a sus hijas, porque ahorita yo entiendo que pues ella no podía. Entendí que tenía que decirle adiós a muchos sueños tontos o no sé cómo decirles, ¿verdad?
a muchos sueños que no se iban a cumplir nunca, sueños que eran mi fantasía, porque las cosas no salieron como yo las hubiera deseado. Renuncié al sueño de tener una boda como yo lo hubiera querido. No tuve una boda. No, claro, esto no fue culpa de nadie, pero yo siempre me veía yendo a una tienda de ropa, a una tienda de vestidos de novia, perdón, y probarme un vestido, el que yo quisiera, el que me quedara mejor, porque yo sabía que ya me había casado, pero pues un día mi príncipe azul me iba a proponer que nos casáramos otra vez, que celebráramos nuestros 25 años, nuestros 20, nuestros 10 y quisiéramos una boda, y eso nunca iba a suceder, ¿sí? Fueron sueños que tuve que dejar ir y que me dolió muchísimo darme cuenta que nunca iban a suceder, porque yo los idealicé, no porque la otra persona no fuera a hacer lo que yo quisiera, no, porque yo los idealicé. Siempre soñé con que un día me iban a pedir o me iban a sorprender para celebrar nuestro aniversario, y eso tampoco iba a suceder. Mis sueños poco a poco se fueron rompiendo. Yo veía en las bodas, que estaban bailando el vals y yo me emocionaba muchísimo. Yo veía cómo se hacían fiestas en grande y yo decía, un día voy a tener. Eso no quiere decir que no lo voy a tener. Todo puede suceder, ¿verdad? Pero ya no con el mismo sueño, ya no con la misma ilusión. A mí me encantaban los mariachis y yo soñaba con que un día llegara mi príncipe azul y me trajera mariachis y dijeran, ay, mira, te traje mariachis. Poco a poco esas ilusiones se fueron muriendo. Poco a poco esas ilusiones, esos sueños, esas fantasías, tuve que soltarlas y dejarlas ir. Porque pues nada más eran idealizaciones mías. Sin duda esos eran mis sueños, también tenía sueños, pero me doy cuenta que eso no venía desde mi boda, eso venía desde mi quinceañera, que no fue como lo que yo hubiera querido tener. Y todo eso me llevaba, cuando me di cuenta, a esperar que un día mis hijos se casaran para yo organizarles la boda. ¿Cómo iba a pasar eso si, para empezar, ni me iban a dejar porque no era mi boda? Porque yo no era la que me iba a casar, eso nunca iba a suceder. Después una compañera me dijo, no, y si no lo superas, al rato vas a estar frustrada ahí con la quinceañera de la niña, porque también vas a quererla organizar como tú querías. Entonces son cosas que yo me aferraba a creer que iban a suceder. Y créanme, cuando uno suelta y aprendes a soltar, vienen cosas mucho mejores. Tal vez no como tú quisieras, pero siempre se supera la expectativa. De eso yo estoy completamente segura. O simplemente dejas ir algo que no iba a suceder. Yo, todo este camino, he perdido muchas cosas, pero he perdido muchas cosas que pues, yo creo que no me hacían falta. Luchar contra mi ego, contra mi soberbia, luchar con esa actitud de ingobernabilidad, porque he sido muy ingobernable. He sido una persona que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿sí? He sido una persona que nunca fui responsable con nada. Menos me echaba compromisos por alguien más. Yo quería que alguien más batallara conmigo. Para eso me había casado. Me casé para que me mantuvieran, porque pues al final de cuentas, para eso no había estudiado. Yo no estudié porque se me metió en la cabeza, yo creo que lo tuve que haber escuchado, que te casabas para que te mantuvieran. Te casabas, pues tú para qué estudias y
vas a tener quien te mantenga, y eso es una gran mentira. Eh, aprendí que el servicio, la constancia, la dedicación, pero sobre todo el compromiso. Siempre fui una persona falta de compromiso, miedo a la responsabilidad. Yo podía decir, es que era una mamá muy responsable, vivía ahí en mi casa, cuidaba a mis hijos. Eso es una gran mentira. Estás, pero no estás. Y nada me pudo haber sucedido mejor que haber llegado a un grupo de autoayuda después de haber pasado por varios psicólogos. De hecho, todavía en el grupo de autoayuda, que es Al-Anon, Al-Anon no está en contra de que tú tengas ayuda profesional. Tú puedes, si tú la requieres, tú puedes buscarla. Al-Anon es un grupo de autoayuda para familiares de alcoholismo o de adicción, ¿sí? Para familiares, los afectados. Eh, puedes tener amigos, ya si tienes un amigo cercano, tú puedes ir a Al-Anon. Yo siempre digo, Al-Anon no es para que estés bien, porque yo siempre estaba mal. Las primeras veces siempre estuve mal, siempre estuve en crisis, pero cuando pasaban esas crisis siempre estaba mejor. Esas crisis eran para sacar lo que yo traía, para sacar la perla que estaba escondida, la perla que no sabía ni siquiera quién era, ni cuánto valía, ni si tenía un valor siquiera. Entonces, en Al-Anon es un buen lugar si tú ya estás cansada de sufrir, si ya estás cansada de no saber qué hacer. Pero Al-Anon no es para otra persona, es para ti que me estás escuchando. No es para tu hijo, no es para tu familiar, es para ti. Las casualidades no existen. Si tú me estás escuchando, es porque de seguro algo andas buscando. Yo no te puedo garantizar que en Al-Anon estás bien cuando tú llegas. Pero si tú hubieras visto a la persona que llegó a Al-Anon hace, ¿qué te diré? Algunos 5 años, no tiene nada que ver con la que estás viendo ahorita. Nada. Muchas personas me conocieron en aquel entonces, mis compañeras, yo creo que sí me recuerdan cómo llegué a ese grupo. Y me hubiera encantado tomarme una foto cuando yo llegué ahí y ver la diferencia de lo que hay ahorita, de esto que yo soy ahorita. De hecho, sí tengo fotos, ¿verdad? De antes de llegar a la Anon, de antes de conocer este programa. Porque eso no es todo. O sea, Al-Anon es la puerta. Pero tú decides si irte a sentar y escuchar todas las experiencias y puedes decir, ay, qué bonito. No, cuando dices qué bonito no estás aprendiendo nada, mija o mijo. Al-Anon te mueve, Al-Anon te incomoda. Y cuando Al-Anon te incomoda es porque algo está sucediendo. Pero cuando vas y te sientas y dices, ay, qué bonito, ay, mira, pobrecita, qué experiencia de ella. No, no está sucediendo algo porque tú no estás haciendo algo. Porque no estás siguiendo las sugerencias, porque sigues soportando tu ingobernabilidad. A que nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Simplemente dicen, hay que servir, hay que ir a compartir, hay que pasar el mensaje. No, y todas ponemos pretextos. Decimos, no, es que yo no puedo, es que mis hijos, mi esposo, bla, 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 bla. Mentiras. Siempre hay tiempo. Y cuesta mucho dejar eso de decir o de justificarte diciendo, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo. Y yo digo, bueno, síguele donde estás y verás si te va a ir mejor. Esos abusos que en la casa
eran un secreto a voces. Ahorita yo ya entiendo este, que mi papá, aparte del alcoholismo, era un mujeriego, un vividor, un parrandero, desobligado. Y yo, mi papá ya falleció, mi papito, pero yo digo, ay, pues era mi papito y yo aún así lo amaba. Yo estaba enamorada de él, no le hace que fuera como fuera, ni como mi mamá lo hubiera pintado, ni como nada. Yo estaba enamorada de él, pero no me hago ciega. Sí veo lo que él era también, que también tenía sus virtudes, tal vez, pero también tenía sus muchos defectos. Y que con todos esos defectos, muy posiblemente, yo me traje algunos, o la mayoría. Mi mami todavía está viva, pero también tiene los suyos, o también tuvo los suyos, y también está haciendo lo propio para ella y ya no estar donde mismo. El problema es cuando tú te quedas donde mismo, donde sigues sin buscar. Estás viendo el gran problema que tienes de la adicción o del alcoholismo y sigues aguantando golpes y sigues aguantando abusos y sigues aguantando que tus hijos sean como sean. Dice Alanón que el cambio de actitud ayudará al enfermo alcohólico o al enfermo adicto. Pero el cambio de actitud, tuyo. Y que pudiera. No quiere decir que tú lo vas a cambiar. No quiere decir que tú no vas a hacer. Yo mi problema era que yo no aceptaba a mi hijo con su adicción, ni él como persona tampoco. Ay, no, no sé, algo me pasaba. Y la culpa me hacía, eh, no sé, solaparlo, me hacía cometer muchos errores, creyendo que era amor. Y eso para nada se llama amor. La falta de límites. Mi propia falta de límites. Esto es, este video es para que tengas en cuenta que sí hay mucha ayuda. Tú puedes llegar a un grupo de familia Al-Anon, búscalo en internet, búscalo en YouTube, busca de qué se trata, ve, intégrate a un grupo. Dicen que eh, no hay mejor ayuda que Dios, sí, pero hay veces que no tenemos ni siquiera ese contacto con Dios porque yo estaba muy enojada con Él. Entonces yo no podía ir a la iglesia, yo no podía ir y tener ese contacto con Él, menos leer la Biblia, menos leer todo eso, porque no, o sea, yo estaba enojada con Él. Entonces un medio espiritual para llegar a Dios puede ser Al-Anon, puede ser Al-Latín. Si tienes un problema de alcoholismo puede ser AA, porque yo pensaba que mi papá no sabía que era alcohólico, para empezar. Para mí era normal vivir en ese sistema. Para mí era normal porque mi papá tomaba cada fin de semana, pero nada más llegaba el viernes y, ay Dios, era viernes, sábado y domingo y lunes no ir a trabajar. Por eso digo que era un desobligado. Mi mamá siempre estirando el dinero para que le alcanzara, vendiendo productos por catálogo, haciendo algo porque pues no le alcanzaba. Haciendo su guardadito siempre. Siempre tenía que estar prevenida porque nunca sabía cuándo mi papá iba a dejar de trabajar. ¿Sí? Entonces, de verdad, te invito a que no lo pienses más. Te invito a que descubras ese yo que tienes dentro de ti, ese yo que está sufriendo, que se ha querido morir, que está depresiva, que está enferma. Si ya no aguantas más ese sufrimiento, te invito a que vayas a un grupo de familia Al-Anon. Como te digo, búscalo en internet. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo, a muchas familias ha ayudado muchísimo y, y yo creo que esto es para ti. Yo creo que esto no es para que ayude a tu hijo, a tu familiar,
a alguien. Grupos de familia Al-Anon es para familiares de alcoholismo, para familiares con adicciones también, ¿por qué no? Pero yo digo de alcoholismo porque es para ti afectada directamente. O sea, no es para un hijo que tiene adicción, es para tu afectación directa, para que sanes tú, para que tú aprendas a vivir de una manera diferente, porque lo que has hecho hasta ahorita no te ha funcionado, ni te funcionará, créemelo. Te dejo un fuerte abrazo, hermosa, preciosa, divina. Qué bueno que llegaste a ver este video. Me resultaba muy difícil hablar de mí, de verdad. Este video, yo no son cosas que yo digo, ay, voy a hablar de este tema. Son cosas que a mí me llegan, yo pienso que es Dios, que es el poder superior. Que digo, hay que hablar de este tema. Cuando yo entendí que tenía que contar mi propia historia, no la de mi hijo, no la de los demás, tenía que contar mi propia historia. Primero, pues sí, le lloré un poquito porque pues hay que bajarle tantito a mi soberbia, a mi ego, a enfrentarte a las críticas, enfrentarte al que dirán. Eso no me importa, pero sí es algo que tenía que hablar de mí. Y eso me dolía un poquito. O sea, me dolía en cuestión de que, ay, quiero pasar un mensaje, quiero hablar, pero me costaba trabajo, así que primero hice lo que tenía que hacer, me hice fuerte para poderte hablar un poquito de todo esto, de hacerte esta invitación, eh, por todo lo que he sufrido, por mis expectativas rotas, mis sueños rotos, pero que el darme cuenta y descubrirlos me han hecho salir adelante y hacer cosas que ni yo imaginaba, no imaginaba. Entonces, el dejarte guiar ayuda mucho. Mucho ánimo y espero que veas este video y te animes y por lo menos digas de qué se trata esto. Ya te digo, Al-Anon es un grupo para familiares de alcohólicos, ¿sí? Entonces, puede ser que tú estés batallando con la adicción de tu hijo y si ese es el medio para llegar a este grupo, acéptalo y toma el reto. Te esperamos encarecidamente en grupos de familia Al-Anon. Serás bienvenida. Muchísimas gracias, hermosas y hermosos. Nos vemos.